Nada en su entorno era propicio para que se convirtiera en un músico de fama mundial. Si no hubiera sido arrestado a los 11 años y llevado a un hogar para delincuentes juveniles, es posible que Louis Armstrong nunca hubiera aprendido a tocar la trompeta. 6 años después, en 1907, nace en Winterset, Iowa, Marion Robert Morrison John Wayne, en el seno de una familia empobrecida, con una madre fría e hipercrítica y padre fracasado que murió antes de ver a su hijo alcanzar el estrellato cinematográfico. El romanticismo de la magnolia y el sabor a bourbon se acompañaban por música en cada esquina del gueto negro donde nació Louis Armstrong, pero también lo hacían la prostitución, la adicción a las drogas, violencia, enfermedad y muerte. Una miserable barriada acunó a quien alcanzó el estatus de icono artístico estadounidense, el brillante trompetista que llenó con su música la más emocionante innovación en el jazz. En esta ciudad cosmopolita, inundada de un mar de estilos, recibió un legado musical casi por ósmosis, escuchando a grandes músicos de la época tocando sentado en el porche de su casa o en algún bar cercano. 1.650 kilómetros al norte, los Morrison se habían labrado un nicho en la clase media de los Estados Unidos. El padre trabajaba en una farmacia. En 1914, una conspiración entre el caso agudo de tuberculosis del padre y la invitación del abuelo establecieron a la familia en el oeste, en el desolado Palmdale de California. Armstrong siguió a las bandas de música que marchaban, los espirituales negros y canciones de trabajo, bandas italianas, británicas y la opereta francesa. Dejó permanentemente Nueva Orleans en 1922 para seguir a su mentor Joaquin Oliver a Chicago, para obtener un mayor reconocimiento, aunque su ciudad y su música nunca lo abandonaron. Ya no pararía de viajar. En el Golden State, en un terreno árido y a los 7 años de edad, el futuro señor Wayne y su familia descubrieron todo menos una vida fácil. Apenas podían llegar a fin de mes. Estos años de escasez inculcaron en el joven Marion una sensación de frugalidad y una fuerte ética de trabajo que llevaría consigo el resto de su vida y que plasmó en el estilo de vida que inmortalizó en sus películas e impregnó en la imaginación popular, dándole raíces en el arenoso oeste y en el fondo del alma. Un día típico para Marion era levantarse temprano para ayudar con los quehaceres en la granja antes de montar su fiel pony Jenny e ir a la escuela primaria en la cercana Lancaster. Cuando la familia abandonó la agricultura en la granja, se trasladaron a Glendale. En este suburbio de Los Ángeles, se convirtió en un típico adolescente californiano y terminó siendo un buscavidas. Fue cuando ya había alcanzado la fama y el dinero, cuando Louis alzó por primera vez la voz ante un episodio racista, el Little Rock Nine de septiembre de 1957, incidente provocado por el gobernador de Arkansas al enviar a la Guardia Nacional para evitar que 9 estudiantes afroamericanos se integraran en una high school por primera vez. El drama se transmitió por la televisión nacional y multitudes de blancos se reunieron para gritar y maldecir a los estudiantes. Armstrong estalló. La forma en que tratan a mi gente en el sur, el gobierno puede irse al infierno. Llamó al gobernador Faubus, hijo de puta, y dijo que el presidente Eisenhower no tenía agallas al permitir que Faubus controlara así la situación. Hasta ese momento, los líderes negros y otros músicos de color lo habían acusado de ser un tío Tom por tocar ante audiencias segregadas. Durante mucho tiempo, las emisoras de radio descartaron todas sus canciones. Pero decirle al presidente, tienes 2 caras y no tienes agallas, impulsaron a Eisenhower a hacer lo correcto. Marion asistió a la Glendale High School y después se matriculó en la Universidad del Sur de California con una beca de fútbol, hasta que una lesión terminó con su beca y sus medios para asistir a la universidad. El prestigio del fútbol universitario y la proximidad de las luces y el glamour de Hollywood hizo al joven Wayne encontrar su oportunidad. Louis nunca olvidó sus días plagados de pobreza en Nueva Orleans, donde sufrió el racismo y la brutalidad policial. Le contó a Orson Welles en 1970. Fueron días espantosos porque los policías te azotaban la cabeza y preguntaban tu nombre después. Vio linchamientos, fue perseguido por turbas, etc. Aun siendo una estrella en la década de 1930, no podía pernoctar en hoteles de blancos.
Fue arrestado en Memphis, detenido a punta de pistola y mucho más. Wayne pasó su largo aprendizaje imaginando y construyendo el ejemplo físico y moral que creía que las películas, y cada vez más a medida que transcurría el siglo XX, Estados Unidos, necesitaban. Siempre dijo que ese ejemplar, ese modelo que garantizaba la civilización y se mantenía en perpetuo exilio, no era más que el tipo de hombre que le gustaría haber sido. El maltrato que sufrió a manos de su madre o la desesperación que sintió con sus matrimonios fracasados no hicieron que nunca perdiera su manera amable de hablar ni dejar de ofrecer ayuda a numerosos actores nuevos. Pero sus polémicas declaraciones en Playboy de 1971 sobre negros e indios, sumado a su contribución a la causa anticomunista que durante años marcó el panorama en Hollywood, ensombreció sobremanera su persona. Louis Armstrong fue miembro de la logia Montgomery número 18, aunque su membresía está en disputa. Según los historiadores, puede haber sido miembro de numerosos grupos masónicos, pero ninguno de ellos es reconocido por Prince Hall Grange Lodge de Nueva York. En su autobiografía, declara haber estado afiliado a la logia Los Caballeros de Pythias. John Wayne fue miembro en su juventud del capítulo de Mollay de Glendale y después fue iniciado en masonería siguiendo los pasos de su padre en la logia Marion McDaniel número 56 en Tucson, Arizona. Ese mismo año se dio de alta como Shiner. Louis Armstrong y John Wayne no coincidieron a lo largo de su vida, pero fueron dos masones coetáneos que marcaron una época.